Si ocultas constantemente lo que realmente sientes, tu propia mente puede estar creando una distancia entre quién eres y la imagen que muestras al mundo. La mayoría de las personas creen que esconder sus emociones es una forma de protegerse, mantener el control o evitar conflictos, pero la psicología revela algo mucho más profundo. Cuando reprimimos lo que sentimos durante demasiado tiempo, nuestro comportamiento, nuestras relaciones y nuestra manera de vernos a nosotros mismos comienzan a cambiar silenciosamente. Este espacio existe para comprender la mente humana y las emociones modernas, ayudándote a entender la ansiedad, los vínculos personales, los pensamientos internos y los patrones psicológicos que influyen en tu vida diaria. Porque muchas veces el problema no está en lo que sentimos, sino en todo aquello que aprendemos a esconder, negar o guardar en silencio. En este vídeo descubrirás por qué algunas personas ocultan tristeza, miedo, inseguridad o dolor emocional incluso cuando necesitan expresar lo que ocurre en su interior. Comprenderás los mecanismos psicológicos que llevan a una persona a fingir que todo está bien, por qué algunas emociones permanecen ocultas durante años y cómo esos sentimientos no expresados pueden influir en tus decisiones, tus relaciones y tu comportamiento social. Si no puedes comprender lo que ocurre dentro de tu mente, terminarás siendo controlado por emociones que nunca aprendiste a reconocer. La mayoría de las personas no se dan cuenta de que aquello que esconden no desaparece, simplemente encuentra otras formas de manifestarse. A través de sus palabras, sus hábitos, sus reacciones y la manera en que se relacionan con los demás. Quédate hasta el final, porque comprenderás los patrones psicológicos detrás de la necesidad de ocultar lo que sientes. Descubrirás por qué tu mente utiliza este mecanismo de protección y cómo empezar a construir una relación más consciente con tus propias emociones. Porque el verdadero conflicto no siempre está en sentir algo, sino en pasar toda una vida intentando que nadie descubra lo que realmente llevas dentro. ¿Alguna vez has respondido "estoy bien" cuando en realidad por dentro sentías que algo no estaba bien? Tal vez alguien te preguntó cómo estabas, pero en lugar de hablar sobre lo que pasaba en tu mente, sonreíste, cambiaste de tema o simplemente dijiste que no era nada importante. Lo curioso es que esta situación ocurre más veces de las que muchas personas quieren admitir. Hay personas que pueden pasar días, semanas o incluso años mostrando una versión de sí mismas que parece tranquila, fuerte y equilibrada, mientras internamente cargan preocupaciones, tristeza, inseguridades o emociones que nunca llegan a expresar. No porque no sientan, sino porque en algún momento aprendieron que mostrar demasiado podía traer problemas. Quizás alguna vez intentaste explicar cómo te sentías y la otra persona no entendió. Quizás cuando necesitabas apoyo recibiste críticas, indiferencia o frases como "no pienses tanto" o "todo estará bien". Con el tiempo, la mente empieza a crear una estrategia de protección. Guardar silencio parece más seguro que mostrar una parte vulnerable de ti. Pero existe algo que muchas personas no perciben: esconder una emoción no significa eliminarla. Cuando una emoción no encuentra una forma saludable de salir, puede aparecer de otras maneras. Puede convertirse en irritación constante, cansancio emocional, dificultad para conectar con otros o esa sensación extraña de estar rodeado de personas y aún así sentirse solo. Y aquí aparece una pregunta importante: ¿realmente estás ocultando lo que sientes porque no quieres expresarlo? ¿O porque tu mente aprendió que era peligroso hacerlo? Muchas veces no escondemos nuestras emociones por falta de sentimientos, sino porque tenemos miedo a las consecuencias de ser completamente sinceros. Miedo a ser juzgados, rechazados, considerados débiles o incluso a descubrir que algunas personas no reaccionarán como esperábamos. Lo más interesante es que este comportamiento suele ocurrir de forma automática. Tu mente intenta protegerte antes de que tú seas consciente de ello. Y entender por qué sucede es el primer paso para descubrir qué hay detrás de esa necesidad de aparentar que todo está bajo control. Porque a veces la batalla más silenciosa no ocurre con las personas que nos rodean, ocurre dentro de nosotros mismos. Lo que muchas personas no perciben es que esconder lo que sienten no siempre es una decisión consciente. A veces no te levantas por la mañana pensando "hoy voy a fingir que todo está bien". Simplemente sucede. Alguien te pregunta cómo estás, tu mente responde automáticamente con un "bien, todo normal", aunque en tu interior exista una preocupación que lleva días acompañándote. Esto ocurre porque el cerebro busca protegernos de situaciones que interpreta como una posible amenaza emocional. No solo reaccionamos ante peligros físicos, también intentamos evitar el rechazo, la vergüenza, los conflictos o la sensación de no ser comprendidos. Por eso,
Muchas personas desarrollan una especie de personaje social, una versión de sí mismas que muestran al mundo para sentirse más seguras. El problema aparece cuando ese mecanismo de protección deja de ser algo puntual y se convierte en una forma habitual de relacionarse. La persona empieza a acostumbrarse tanto a ocultar sus emociones que incluso puede tener dificultades para identificar qué siente realmente. Sabe que algo le ocurre, pero no encuentra las palabras para explicarlo. Quizás te ha pasado, alguien cercano nota que estás diferente y te dice sé que te pasa algo, pero tú respondes rápidamente no es nada. No porque quieras mentir, sino porque has repetido esa respuesta tantas veces que se convirtió en una reacción automática. En la vida social esto tiene consecuencias más profundas de lo que parece. Cuando siempre mostramos una versión controlada de nosotros mismos, los demás pueden conocer nuestra presencia, pero no necesariamente nuestra verdadera realidad emocional. Podemos tener conversaciones, compartir momentos e incluso mantener relaciones cercanas, pero sentir que nadie nos conoce completamente. Y aquí aparece una contradicción que pocas personas observan. Muchas veces ocultamos nuestras emociones para evitar sentirnos solos, pero ese mismo hábito puede crear una distancia que aumenta esa sensación de soledad. La mente intenta protegerte del dolor inmediato, pero en ocasiones termina alejándote de la conexión que realmente necesitas. Porque ser fuerte no siempre significa aguantar en silencio. A veces también implica reconocer qué está ocurriendo dentro de ti antes de que esa parte de tu vida empiece a afectar la forma en que piensas, actúas y te relacionas con los demás. Cuando una persona pasa mucho tiempo escondiendo lo que siente, algo curioso empieza a ocurrir. No solo cambia la manera en la que vive sus emociones internamente, también cambia la forma en la que se comporta con los demás. Y lo más sorprendente es que muchas veces ni siquiera se da cuenta de esas pequeñas transformaciones. Quizás antes eras alguien que compartía más, que hablaba de sus preocupaciones, que expresaba cuando algo le molestaba o cuando necesitaba apoyo. Pero poco a poco empezaste a responder menos, a evitar ciertas conversaciones o a pensar demasiado antes de decir lo que realmente querías decir. Desde fuera puede parecer tranquilidad o madurez, pero por dentro puede existir un esfuerzo constante por controlar cada reacción. El problema es que las personas no solo conectan con nuestras palabras, también perciben nuestra energía, nuestras pausas, nuestra forma de mirar, la manera en que reaccionamos ante determinadas situaciones. Cuando alguien intenta esconder demasiado lo que siente, puede transmitir una imagen de distancia emocional, incluso aunque su intención sea protegerse. Esto puede afectar las relaciones de muchas formas. Una pareja puede sentir que algo falta, aunque no sepa explicar exactamente qué. Un amigo puede notar que ya no existe la misma confianza de antes. Incluso en ambientes laborales, una persona que nunca muestra sus dudas, preocupaciones o emociones puede parecer inaccesible o difícil de conocer. Y aquí aparece una contradicción interesante. Muchas personas esconden lo que sienten porque tienen miedo de ser rechazadas, pero al hacerlo pueden crear justamente la barrera que les impide sentirse realmente aceptadas. La mente aprende patrones. Si durante mucho tiempo relacionas mostrar emociones con peligro, crítica o decepción, empieza a elegir el silencio como respuesta automática. Pero ese silencio tiene un costo. Poco a poco puedes acostumbrarte a estar presente físicamente mientras emocionalmente estás lejos. Lo más complicado es que este cambio ocurre lentamente. No sucede de un día para otro. Son pequeñas decisiones repetidas, decir no pasa nada cuando sí pasa, cambiar de conversación cuando algo duele, aparentar fortaleza cuando necesitas comprensión. Y con el tiempo surge una pregunta que muchas personas evitan hacerse: ¿los demás realmente no pueden entenderte? ¿O nunca han tenido la oportunidad de conocer la parte de ti que siempre has mantenido escondida? Porque la forma en que protegemos nuestras emociones puede terminar definiendo la forma en que construimos nuestras conexiones. Muchas personas creen que esconden sus emociones simplemente porque son reservadas, porque no les gusta hablar o porque prefieren resolver sus problemas solas. Pero en muchos casos existe algo más profundo ocurriendo detrás de ese comportamiento. La forma en que reaccionamos hoy frente a nuestras emociones muchas veces tiene relación con experiencias que vivimos en etapas anteriores de nuestra vida. Quizás en algún momento intentaste expresar tristeza, miedo o preocupación y sentiste que nadie escuchó realmente. Tal vez aprendiste que mostrar dolor era visto como una debilidad, que quejarse molestaba a los demás o que era mejor guardar silencio para evitar discusiones. Aunque esas situaciones parezcan lejanas,
La mente puede conservar esas experiencias como referencias para actuar en el presente. Esto no significa que una persona viva atrapada en el pasado, sino que el cerebro aprende de lo que ocurre. Cuando una experiencia emocional se repite varias veces, se crea una especie de camino automático, una reacción que aparece antes de que tengas tiempo de analizarla. Por eso algunas personas sienten la necesidad de decir estoy bien, incluso cuando internamente saben que necesitan ayuda. Es parecido a cuando alguien aprende a caminar por un mismo camino todos los días. Con el tiempo, no necesita pensar en cada paso porque la ruta ya está marcada. Con las emociones ocurre algo similar. Si durante años tu respuesta fue ocultar, controlar o minimizar lo que sentías, esa conducta puede convertirse en una reacción automática. El problema es que una estrategia que pudo protegerte en una etapa determinada de tu vida quizás ya no funciona, igual en el presente. Lo que antes evitaba un conflicto puede estar impidiendo que construyas relaciones más profundas. Lo que antes te ayudaba a mantenerte fuerte puede convertirse en una barrera para recibir apoyo, comprensión o cercanía. Muchas personas no se dan cuenta de que no están ocultando solamente una emoción del momento. En realidad, están repitiendo una forma aprendida de relacionarse con su propio mundo interior. Cada vez que sienten miedo de ser juzgadas, cada vez que prefieren callar algo importante o cada vez que aparentan estar bien cuando no lo están, esa antigua forma de protección vuelve a aparecer. Y aquí surge una parte que cambia completamente la manera de entender este comportamiento. Quizás no ocultas lo que sientes porque no confías en los demás. Quizás una parte de tu mente todavía está intentando protegerte de una situación que ya quedó atrás. Pero cuando ese patrón continúa actuando en tu vida actual, empieza a influir en decisiones, relaciones y en la imagen que tienes de ti mismo. Después de comprender todo este proceso, aparece una nueva manera de interpretar tu propio comportamiento. Tal vez durante mucho tiempo pensaste que ocultar lo que sientes era simplemente una característica de tu personalidad. Quizás te dijiste a ti mismo que eras una persona fría, demasiado independiente o alguien que no necesitaba hablar de sus problemas. Pero cuando observas más profundamente, descubres que muchas veces no se trata de falta de emociones, sino de una forma aprendida de protegerte. Esta diferencia cambia completamente la perspectiva. Porque no es lo mismo pensar algo está mal conmigo porque no consigo expresar lo que siento, que entender, mi mente desarrolló una manera de reaccionar basada en experiencias anteriores. Una interpretación genera culpa y frustración. La otra abre la puerta a comprender qué ocurre realmente dentro de ti. Reconocer este patrón no significa que, de repente, todas las dificultades desaparezcan. Las emociones no funcionan como un interruptor que puedes apagar o encender cuando quieres. Cambiar una forma de actuar que lleva años presente requiere tiempo, observación y mucha honestidad personal. El primer cambio ocurre cuando empiezas a notar esos pequeños momentos en los que vuelves a esconder lo que sientes. Cuando alguien te pregunta si estás bien y respondes automáticamente que sí. Cuando prefieres guardar una molestia para evitar una conversación incómoda. Cuando sientes algo importante, pero inmediatamente buscas una forma de distraerte para no enfrentarlo. En esos momentos aparece una oportunidad diferente, dejar de juzgar tu reacción y empezar a entenderla. Porque detrás de cada emoción escondida suele existir una historia, una necesidad o una parte de ti que está intentando ser escuchada. También cambia la forma en que observas a otras personas. Al comprender tu propio comportamiento, puedes empezar a notar que muchas personas que parecen distantes, fuertes o indiferentes quizás están utilizando sus propias formas de protección emocional. No siempre vemos las batallas internas que existen detrás de una sonrisa, una respuesta corta o una actitud aparentemente tranquila. La verdadera transformación comienza cuando dejas de luchar contra tus emociones y empiezas a comprender el mensaje que llevan dentro. No se trata de contarle todo a todo el mundo ni de exponerte sin límites. Se trata de construir una relación más consciente contigo mismo, donde tus emociones no sean un enemigo que debes esconder, sino una parte de ti que merece ser comprendida. Porque muchas veces la persona que más necesita conocer lo que realmente sientes, eres tú mismo. Y cuando empiezas a escuchar esa parte que durante tanto tiempo permaneció en silencio, cambia no solo la forma en que te relacionas con los demás, sino también la manera en que entiendes tu propia historia. Quizás la pregunta más importante no sea por qué escondes lo que sientes, sino cuánto tiempo llevas acostumbrándote a vivir lejos de una parte de ti mismo. Durante mucho tiempo, muchas personas aprenden a mostrar solamente aquello que creen que será aceptado por los demás.
Enseñan tranquilidad cuando existe preocupación, seguridad cuando existe miedo, indiferencia cuando algo les duele. Poco a poco construyen una imagen que funciona hacia afuera, pero que no siempre representa todo lo que ocurre en su interior. Y lo más curioso es que esa versión que mostramos al mundo no siempre nace de una mentira. Muchas veces nace de una necesidad. De una antigua forma de adaptarnos, de protegernos, de encontrar un lugar donde sentirnos seguros. El problema aparece cuando esa protección se vuelve tan habitual que empezamos a olvidar cómo se siente ser completamente nosotros mismos. Porque detrás de cada emoción escondida existe una historia que no siempre fue contada. Detrás de cada silencio hay algo que alguna vez intentó expresarse. Detrás de cada persona que dice no pasa nada, puede existir una realidad emocional mucho más profunda de la que los demás imaginan. Tal vez todos tenemos una parte de nosotros que aprendimos a guardar. Una parte que aparece solamente cuando estamos solos, cuando nadie observa o cuando dejamos de intentar demostrar que todo está bajo control. Y quizás comprender la mente humana no consiste solamente en descubrir por qué actuamos como actuamos, sino en reconocer esas pequeñas señales internas que durante años estuvieron presentes, esperando ser entendidas. Porque al final, aquello que más escondemos no siempre es una debilidad. A veces es la parte más auténtica de nuestra historia, esa que revela no solamente lo que hemos vivido, sino todo lo que todavía existe dentro de nosotros y que los demás nunca llegaron a conocer. Si has llegado hasta este momento del vídeo, significa que realmente tienes interés en comprender mejor la mente humana y la forma en que nuestras emociones influyen en nuestra vida. Si este contenido te hizo reflexionar, apoya el canal dejando tu me gusta. Suscríbete para seguir descubriendo nuevos temas sobre psicología, comportamiento humano y desarrollo personal. Y comparte en los comentarios una reflexión. ¿Alguna vez has ocultado lo que realmente sentías para que los demás pensaran que todo estaba bien? Tu respuesta puede ayudar a que otras personas se sientan identificadas y comprendan que no son las únicas que viven este tipo de experiencias. Además, no te vayas todavía. Mira el vídeo que aparece en la tarjeta de pantalla y continúa con nuestra playlist, donde encontrarás más contenidos para entender tus pensamientos, emociones, relaciones y los patrones invisibles que influyen en tu manera de actuar. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en el próximo análisis sobre la mente humana.